tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Bienvenidos a tu programa Acontecer Médico. Soy Ricardo Ursúa, me da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde. Tenemos un tema que sabemos también que va a ser muy eficaz para nuestras vidas, que nos va a quitar muchas telarañas de la cabeza. Y bueno, pues yo creo que hay una situación ahorita que si en algo nos afecta es el estado de ánimo, y es de repente la certidumbre de lo que pasa, de cómo pasar los días, cómo enfrentar los problemas, etcétera. Y bueno, definitivamente todos tenemos y hemos tenido problemas. La diferencia que vemos a veces es cómo una persona los enfrenta de una forma y otros lo enfrentan de otra, o simplemente no les interesa enfrentarlos, sino que se acostumbran a vivir con ellos aunque les esté afectando en su ánimo. No enfrentarlo definitivamente es lo que nos lleva mucho a algo tan común en nuestros tiempos, que es el estrés. Ese estrés que enferma, ese estrés que genera mucho tipo de complicaciones en nuestra salud y principalmente rompe nuestra salud mental, algo tan valioso que es muy difícil de poder sacudir, de poder sacar todo este tipo de problemas. Pues bueno, el tema de hoy es tal cual, cómo aprender a enfrentar los problemas con fortaleza y resiliencia. Para ello tenemos un líder, para mí un líder, un maestro en el área de psicología, no más en nuestro estado, sino en nuestro país y más allá de las fronteras. Y él, les comento primero, el presidente fundador de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos, presidente de la Federación Jalisciense de Colegios, Academias y Asociaciones de Profesionistas, es director general de Cambios, Centro de Servicios Psicológicos para el Desarrollo Integral y Bienestar, coautor del proyecto y coordinador general, fundador también del Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Ha sido presidente fundador y 4 veces presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Es maestrante en Psicología del Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro y ha trabajado por más de 30 años en servicios de psicoeducación. Es un generador de diferentes tipos de especialidades o subespecialidades de psicólogos en nuestro país y sobre todo aquí en la Universidad de Guadalajara, que definitivamente lo convierte en todo un líder y una gran autoridad, sobre todo para el tema que vamos a desarrollar esta tarde. Así que doy la más cordial bienvenida al psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas y Psicólogos. Bienvenido, mi estimado Pepe. ¿Te puedo decir Pepe? Claro que perfecto. Sí, sin problema. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, que como te comentaba, ya hacía mucho tiempo que quería que pudiéramos hacer un programa de estos, y mira, y qué mejor que con alguien como tú, ¿no? Así que felicidades por todo tu currículum. Muchas gracias, Ricardo. Yo te agradezco la invitación. Me parece que es un tema muy interesante, que yo creo que le puede ser muy útil a todos nuestros televidentes, radioescuchas. Yo creo que si algo en este momento queda claro es que tenemos que tener una formación integral, estarnos actualizando, porque la realidad nos está rebasando. Exacto. La realidad es tan cambiante y tan radical que a veces no estamos lo suficientemente preparados, no nos hemos actualizado y finalmente pues nos está impactando de manera negativa a tal grado que hoy a nivel internacional, y no lo digo yo, lo dice también la Organización Mundial de la Salud, lo que son la depresión y los trastornos de ansiedad son una epidemia en el mundo, wow, y particularmente en México. Ay, híjole, no, pues sí lo creo. Y se ve todo, si nomás cosas que basta que salgas a la calle y cualquier cosa, y hasta por mirar a alguien ya te está echando bronca. Sí, de veras, tenemos un grave problema, ¿no? Y esto está generando violencia, está generando cada vez más. Lo que yo digo, muchos dicen, ay, te veo triste, no, o sea, trae depresión, pero tampoco hay mucha cultura, inclusive del área de la comunidad médica, no se le está haciendo mucho caso a la depresión, y creo que ahí también va a ser un punto importante. Y de los principales generadores, pues son los problemas y que, como decía ahorita, pues te afectan la salud mental, te atrapan y te van hundiendo, y cada vez te sientes más inmóvil, más apanicado, estás no sé, congelado, decir, ¿qué hago? No sé qué hacer, esto no tiene solución, y te vas obviamente metiendo en una espiral. Si le agregas toda la parte psicológica, pues ahí tenemos un grave problema, ¿no?
Sí, mira, precisamente los problemas, yo creo que hay distintas formas de abordarlos. Yo quiero sacar a colación una reflexión de un personaje clave en la historia de la humanidad, que es Albert Einstein. Fíjate que Albert Einstein, inclusive cuando en una ocasión estaba platicando con Abraham Maslow, Albert Einstein le comentó a Abraham Maslow que él quería estudiar psicología. Finalmente no estudió psicología porque le parecía que la psicología era muy compleja. Wow. Fíjate, un personaje de este nivel, un genio, y reconocía que el estudio del ser humano es sumamente complejo, ¿no? Tiene razón Albert Einstein, ¿no? Pero Albert Einstein, con esa sensibilidad que tenía, si revisamos la historia de Albert Einstein, tenía una sensibilidad que hubiera sido un excelente psicólogo, ¿no? Y Albert Einstein tiene una frase que me parece que es fundamental, que dice: los intelectuales resuelven problemas, los genios los previenen. ¿Sí? Wow. Entonces, el problema es que a nivel individual, a nivel social y sobre todo a nivel gubernamental, no prevenimos los problemas. No. Somos muy reactivos. Hasta que se presente el problema busca uno alternativas, pero luego también los problemas nos sorprenden sin estar preparados. Hoy la ciencia, en sus distintas disciplinas, ha avanzado tanto que tendríamos que entender que hoy los profesionales, los maestros, los padres de familia, cualquier persona, no nomás tiene que formarse como ciudadano, como individuo, como padre de familia, sino que inclusive tendría que estarse actualizando. ¿Cierto? Porque el avance de la ciencia es tan acelerado que a veces cuando uno cree que ya maneja ciertas cosas, resulta que ya salieron cosas nuevas. Así es. Cuando uno más o menos ha localizado formas de enfrentar una situación, cree que ya es suficiente, ¿no? Pero resulta que esos problemas se transforman o surgen nuevos problemas y no nos sorprenden. Exacto. Nos sorprenden y nos impactan negativamente. Entonces, sí, esto nos tiene que llevar a reflexionar que en la vida las cosas son tan cambiantes, y en todo, Claro. En la economía, en la sexualidad, en la educación, en el trabajo, sí, claro. En todo hay unos cambios acelerados, en algunas veces son hasta radicales, que nos dejan mal parados y finalmente o nos meten a una lógica de ansiedad o francamente nos deprimen o en casos extremos nos lleva a la ideación suicida y al suicidio. Exacto. Déjame decirte que, por ejemplo, el año 2022, México logró, si le podemos llamar así, el mayor número de suicidios en su historia. ¡Ah, caray! Nunca en la historia de México. ¿El año pasado? El año pasado pasamos los 8.500 suicidios. ¡Caramba! Cuando andábamos entre 5, 6.000, 6.500. Jalisco no se quedó atrás. Jalisco también, andábamos en los primeros años del milenio. O sea, estamos hablando entre el 2000 y el 2015, 2020, andábamos máximo 500, 550, 600 suicidios. Y el año pasado se dio como alrededor de 7.300 suicidios, ¿no? Entonces, perdón, 730 suicidios, perdón. Ah, ok, sí, sí, no, en México fueron arriba de 8.500 y Jalisco le aportó más o menos 730, 740. Pero sigue siendo líder Jalisco, porque... Sí, y lo más preocupante, no porque no nos deba preocupar si un adulto mayor se suicida, sino que estamos viendo que el 60% de las personas que se están suicidando en nuestro país, el 60% son personas entre 16 y 24 años. Caray. Entonces, personas jóvenes que no habría condiciones para estar pensando en suicidarse. Exacto, sí. Se supone que están en plenitud física,
tienen expectativas al futuro, tienen toda una vida por delante, y resulta que los adolescentes y los jóvenes se nos están suicidando. E inclusive en casos radicales, hasta niños se nos están suicidando, ¿no? Híjole, cosa que pues antes ni pensarlo, ¿verdad? Que hubiera no era, algo así. No, pues esto va muy a colación de lo que yo comentaba como abrir el programa, y yo creo que precisamente un objetivo que debe ser en todas las familias y en todos los medios, inclusive, bueno, nosotros es algo que siempre le hemos dado una prioridad importante, como es la salud mental y su abordaje. Un abordaje que tiene que ser probablemente en forma multidisciplinaria, pero que de cierta forma ahí es el origen de todo esto que me estás comentando, al no haber una salud mental, no haber una preparación o no conocer ni siquiera el cómo poder enfrentar los problemas, pues se van por la salida fácil, ¿no? Ese es el extremo, digamos. Pero yo pienso que también hay otro punto que estamos viendo, que hay problemas de hipertensión, diabetes, obesidad, muchísimos trastornos, y quisiera yo pensar que en qué porcentaje podrá ser un problema de salud mental. Bueno, sí, mira, efectivamente. Yo creo que el problema inicia desde que nacemos. Lamentablemente los tiempos han cambiado, las condiciones han cambiado, pero nuestros padres de familia no están preparados para educar adecuadamente y en forma integral a los hijos. Es cierto. Y no se están actualizando. Por eso es que vemos problemas que se nos están presentando continuamente y no hay solución, como las personas desaparecidas forzadamente, o las violaciones, o la violencia, etcétera, ¿no? Yo creo que lamentablemente llegamos a este mundo y sin una buena orientación de los padres de familia, que no todos, pero muchísimos sí, igual pasa con los maestros. El problema es que entonces aprendemos a vivir al día, aprendemos a lo que se nos vaya presentando, no tenemos una visión al futuro, pero tampoco para vivir adecuada y felizmente el presente. Exacto. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, muchas personas ni siquiera se atreven a pensar que el ser humano es un ser finito. ¿Sí? Claro. Todos nos vamos a morir, todos sin excepción, ¿no? Yo no conozco ninguno que... que diga. Exactamente. Sí, claro. De entrada tendríamos que entender que, por ejemplo, ¿cuántos años vamos a vivir? Ahí está el problema. Para empezar, en el caso de México, el promedio estadístico más o menos son 75 años, donde las mujeres van a vivir más, alrededor de 78 años, y los hombres vamos a vivir aproximadamente 73.5 años. Wow. ¿Sí? Ok. Eso nos lleva a entender que, por ejemplo, nosotros tendríamos que vivir de una manera que no nomás aspiráramos a llegar a esos 75 años en promedio, sino a llegar en muy buenas condiciones. Claro, ¿cómo llegar? Claro. Aquí, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de bienestar que experimenta una persona producto de su buen funcionamiento biológico, psicológico y social, que le permite convivir bien, adecuadamente con otras personas, trabajar adecuadamente y hacer aportaciones a la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, lo de salud, desde mi punto de vista, ya tenemos un primer problema. El sistema de salud en México está, a pesar de que reconoce esta perspectiva integral de salud, teóricamente, en la práctica está abandonado todo lo psicosocial. Se atiende solamente lo biológico, ¿sí? Exacto. La gran infraestructura en el país es para la cuestión de la salud física, ¿sí? Para la salud mental, lamentablemente, tenemos un rezago. Yo afirmo contundentemente que los servicios públicos de salud mental en México son insuficientes, son de baja calidad, son excluyentes y en muchos casos son éticamente incongruentes. Híjole, fíjate que qué bueno que comentas esto. Vamos al primer corte, si me lo permites, pero yo sí creo que ahí se muestra o demuestras tú lo que estábamos diciendo, que hay una parte en la que no se le ha dado la importancia de vida, cuando probablemente muchas enfermedades biológicas o físicas realmente son generadas en la psique. O sea, que en este sentido el punto de la actitud, de no enfrentar problemas, toda esta frustración negativa,
va enfermando a las personas. Entonces puedes darles un medicamento, pero en realidad el tratamiento no va a funcionar si no haces un abordaje también complementario desde el punto de vista psicológico. Vamos al corte, claro, estimado. Sí. Otra vez gracias por tenerte aquí. Igual ustedes, vamos al corte y al regresar vamos a hablar precisamente de cómo vamos a ir aprendiendo a enfrentar y superar los problemas. Estamos de regreso. Les recuerdo que el tema de esta tarde es cómo aprender a enfrentar los problemas con fortaleza y resiliencia. Decíamos que todos hemos tenido y tenemos problemas, pero definitivamente los problemas siempre los debiéramos ver como oportunidades. ¿Por qué? Porque nos permiten crecer, nos permiten desarrollar, aprender y finalmente pues madurar, ¿no? Pero de alguna forma esconder el problema o darle la vuelta o usar la técnica del avestruz de no pasa nada, mejor yo meto mi cabeza al hoyo y no pasa nada, es eliminar la posibilidad de realmente resolverlo y enfrentarlo. Y entonces de esta forma, pues ¿cómo lo vamos a buscar resolver si ni siquiera lo estamos enfrentando? Entonces, bueno, yo creo que enfrentar los problemas es pues es toda una educación, ¿no? Porque se requiere y es parte de ahorita el poder aprender, o sea, y eso quisiera que nos orientaras, ¿cómo podemos aprender perderle el miedo inclusive a enfrentar los problemas? Porque normalmente se percibe más bien a todo el mundo evasivo. No lo quiero enfrentar, no quiero ni pensar en eso, es más, ni me lo menciones, ¿no? A ver, espérame, entonces, ¿cómo vas a llegar a solucionarlo si no lo analizas, lo pones en la mesa, lo observas de todos los ángulos y empiezas realmente a trabajar para solucionarlos? Entonces, bueno, ¿cuál sería el primer paso como para ir aprendiendo a enfrentar y solucionar problemas, Pepe? Mira, de hecho, un estudio que se desarrolló en Estados Unidos nos dice que un buen padre de familia es aquel que es capaz de diseñar situaciones adversas moderadas a las que se enfrenten los hijos para generarles salud mental. En cristiano. Un buen padre, cuando por ejemplo el hijo se cae, típicamente hay dos actitudes muy generalizadas. Uno, donde el padre, sobreprotector, cuando el hijo se cae, le ayuda a levantarse, o lo levanta francamente, ¿sí? Y desde ahí ya empieza una situación de dependencia y de falta de un desarrollo de una actitud ante la vida, ante los problemas, en donde voy a esperar que otros resuelvan mis problemas. Como mi padre me levantó, pues yo no tengo nada que hacer. Siempre va a haber quien me levante, ¿no? Por un lado. Exacto. Otra reacción típica es lo contrario. Los padres, a veces, hay padres que cuando los hijos se caen, aparte de que se golpeó y le dolió al hijo, que es caerse, resulta que lo regaña y hasta lo insulta, ¿no? Sí. Dice, eres un tonto, no te fijas por dónde vas, y lo pone una regañada, aparte de que se cayó, ¿no? Cierto. En esta idea de un buen padre es aquel que es capaz de diseñar una situación adversa moderada a la que se enfrenten sus hijos para generarles salud mental, implicaría que en esta actitud, en esta situación, el padre inteligente y amoroso va a ser aquel que en un momento determinado de la vida, cuando el hijo va a pasar, le pone un pie para que se caiga, ¿sí? No lo va a insultar, tampoco lo va a levantar, sino cuando el hijo se cayó, le va a decir, te caíste, hijo, ¿sabes qué? Pero yo sé que tú te puedes levantar, ánimo, échale ganas. El hijo, con todo y el dolor, se va a tener que levantar, ¿sí? Se va a levantar y ya una vez que se levantó, el padre le va a decir, ¿sabes qué? Estoy muy orgulloso de ti, que te levantaste, yo sé que te dolió, yo sé que el impacto fue muy indeseable, pero lograste levantarse, ¿no? Este tipo de actitudes que implicaría que muchos padres se tomaran cursos de cómo desarrollar la resiliencia en los hijos. Ok. ¿Sí? Ajá. ¿Para qué? Porque hay ejercicios para que los niños, de acuerdo a su edad,
los padres puedan ir diseñando algunas experiencias a las que se enfrenten los hijos de acuerdo a su edad, para ir formándolos de una manera resiliente. Okay. La resiliencia es la resiliencia originalmente viene de la física. Hay materiales resilientes, por ejemplo el metal. El metal, cuando hace mucho calor, como está haciendo en estos días, Vaya que sí. ¿sí? El metal se dilata y se ensancha, ¿no? Expande. Por eso es que muchas veces las puertas, a veces de metal o que tienen, o hasta la madera, ¿no? Se hinchan y a veces cuesta trabajo para cerrar, ¿no? En tiempos de frío se contrae. Exacto. Pero pasa, el frío o el calor serían una adversidad, ¿sí? Ese material, el clima no les ayudó porque se deformó, pero termina el frío, termina el calor y el material vuelve a su estado natural. O también hemos visto como, por ejemplo, cuando uno va en la carretera, cuando uno va sobre la carretera, ve que como a veces, por ejemplo, los cañaverales con el aire se doblan, ¿no? Pero luego se levantan otra vez. Exacto. Esos son materiales resistentes, son resilientes. ¿Sí? Sí. Entonces aquí teníamos que entender que en la vida implica problemas. No hay ninguna persona que en su vida no haya tenido problemas. El problema es cómo te enfrentas a esos problemas. Claro. ¿Sí? Y en ese caso, la resiliencia implicaría que no nomás resuelvas el problema, superes el problema, superes la adversidad. Una adversidad puede ser una violación, una adversidad puede ser la pérdida de un empleo, una adversidad puede ser que pierdas un ojo, ¿sí? Una adversidad puede ser que te hayan reprobado en la escuela, ¿sí? Adversidades hay muchas, ¿no? Pero el chiste es que no nomás superes esa adversidad, sino que de la experiencia salgas fortalecido. Exacto. ¿Sí? Esa es la resiliencia. Un aprendizaje, ¿no? Pues aprendes a cómo, inclusive de las situaciones más difíciles, tú superas esa situación, ¿no? Yo te voy a poner ejemplo de un tipo resiliente, ¿no? Por ejemplo, seguramente te acordarás de Stephen Hawking. Sí, cómo no. Stephen Hawking fue el astrofísico más importante en nuestros tiempos. Recién murió, hace 2, 3 años o 4 años murió. Pero él, fíjate que cuando tenía 22 años, le diagnosticaron una esclerosis lateral. Y le dijeron que tenía 2 años de vida, que se iba a morir más o menos a los 24 años. Y él, efectivamente, siguió viviendo, no se murió a los 24 años, se fue deteriorando. Si recuerdas, andaba en una silla de ruedas. Sí, claro. Inclusive tenía conectado con una computadora porque no podía inclusive hablar. ¿Sí? Y entonces, mediante una pipeta conectada a la computadora, hablaba con una voz electrónica. ¿No? ¿Sí? Como robot, sí. Entonces, él, a pesar de su discapacidad, ¿sí? Fue el autor de la teoría de los hoyos negros y una serie de teorías, la física, hizo debates internacionales muy reconocidos. Fue un tipo exitosísimo, Sí. ¿no? De hecho, se casó 3 veces, ¿no? Vaya. Cuando él cumplió 70 años, le habían diagnosticado que se iba a morir a los 24. Híjole. Cuando cumplió 70 años, él tuvo una reflexión muy interesante. Dijo, a mí me diagnosticaron que me iba a morir pronto. Miedo a la muerte no le tengo. Tampoco me quiero morir ya. Aún tengo muchas cosas importantes que hacer. Wow. Nosotros, si nos ponemos a pensar, si viviéramos como él, por ejemplo, tú y yo caminamos, hablamos, nos movemos, y si en este momento por un accidente automovilístico o qué sé yo, quedamos paralíticos, uno estaría pensando a lo mejor en suicidarse o en morir. Cierto. ¿Sí? Porque dirías, no, pues ya no me puedo mover, ¿ya para qué vivo? Claro. Pues él casi no se podía mover y todavía andaba en esa actividad productiva y con ese ímpetu, ¿no? Es cierto. ¿Sí? Y entonces aquí lo que yo sostengo es que una cuestión muy importante es tener claro nuestra misión en la vida y que aún en las condiciones más difíciles tú puedes salir adelante. Claro. Esa es la resiliencia. Exacto. En estos tiempos de tantos cambios, nos golpeó la pandemia de la COVID, nos está golpeando la cuestión de la crisis económica,
todo esto de la guerra de Ucrania, todo el problema de la falta de algunos insumos para la producción, que encareció los alimentos, los productos en el mundo en general. Se nos vino un problema de economía, muchos negocios cerraron. Todo eso son adversidades. Claro. ¿Sí? La diferencia fue que unas personas ahí acabaron con su patrimonio y ya no se levantaron. Así es. Pero otras personas vieron oportunidades aún en la situación complicada. ¿Sí? Claro. Eso nos lleva a pensar cómo, lamentablemente, muchas de esas personas no aprendieron a ser resilientes producto de un entrenamiento, sino fue por sus circunstancias propias de la vida. Hoy, con la investigación científica que hay en resiliencia, nosotros debíamos tener a nivel nacional programas para nuestros niños y nuestros jóvenes para que desarrollen la resiliencia, ¿no? Cierto. Como también hay otros elementos que son muy importantes, la creatividad. Hay muchos estudios para desarrollar la creatividad. Por ejemplo, están todos estos estudios de Edward de Bono. Hay un libro que les recomiendo mucho, 6 sombreros para pensar, porque cuando uno tiene un problema, muchas veces lo que hace es pensar que no hay salida, ¿sí? Un problema tiene muchas salidas. Lo que también implica es cómo sistematices tu pensamiento para encontrar en ese problema lo negativo, lo positivo, las oportunidades. Por eso viene ese de 6 sombreros para pensar, porque cada sombrero tiene un color y la idea es entrenarte para que tú, poniéndote un sombrero, hasta de manera imaginaria, tú te centres nada más en lo negativo. O nada más en lo positivo, en áreas de oportunidad, etcétera, ¿no? Interesante. ¿Sí me doy a entender? Sí. Eso es uno de los derechos humanos, es toda persona, un derecho humano es tener acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, ¿sí? El problema es que en nuestro país, las personas, la gran mayoría de mexicanos y mexicanas no tienen acceso a esos desarrollos científicos, porque no hay programas a nivel nacional. No hay ¿sí? nada, sí. De hecho, un problema en el sistema de salud, el sistema de salud es un sistema que está pensado en curar, muy poco en prevenir. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. En prevenir, bueno, pues ahora, por ejemplo, con la pandemia, pues era urgente la prevención y se desarrolló las vacunas, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, prevención en problemas de salud no hay. No. Y los que hay, los programas, son tan mal fundamentados, y volviendo a Einstein, diría Einstein, los seres humanos a veces nos hemos hecho bien eficientes en hacer lo mismo aunque no funcione. Sí, ¿verdad? es cierto. Entonces, por ejemplo, los programas de prevención, y ahorita voy a poner ejemplos, los programas de prevención en México, salvo contadas excepciones, pero sobre todo en cuestiones de psicología, son muy pocos y mal fundamentados. Ahorita, por ejemplo, tenemos el problema del fentanilo, el problema de las drogas. ¿Cómo no? En la encuesta nacional de las adicciones, en el 2018 se presentó un estudio de cómo estaba comportándose las adicciones y se encontró que del 2013 al 2017 el índice de adicciones se incrementó en adolescentes hombres en un 125%. ¡Wow! Y en mujeres, en adolescentes mujeres, se incrementó un 222%. Más la mujer. ¿Sí? Entonces, todavía no estaba el fentanilo. Sí, ¿no? Ya el problema de las adicciones ya era un gran problema nacional. Ya viene, claro. ¿sí? Ahora se viene el fentanilo, que es una sustancia todavía más peligrosa. Y más adictiva. Más adictiva y que te puede matar hasta con un consumo mínimo. Sí. Y ahora están haciendo programas, desde el gobierno federal, unos programas que están verdaderamente mal fundamentados, ¿sí? Porque luego se tiene una visión como que información es igual que prevención y no cuenta mucho la cuestión de cómo aborde la información, ¿no? Sí, claro. Y finalmente, en este sentido, del tema que estamos hablando, implicaría la carencia absoluta de programas ya no de prevención, ya no de intervención, que también lo de las terapias, mal, andamos muy mal. En la prevención, mal. Pero en lo que andamos peor es en la promoción de la salud y del bienestar integral, del bienestar personal y el bienestar social. Y en ese sentido, donde deberían entrar programas de desarrollo de la resiliencia, desarrollo de la creatividad, desarrollo de la autoestima, que a su vez son factores protectores a muchos problemas, cero. Cero, sí, es cierto. No. En nuestro país. Estás describiéndolo, en nuestro país, claro. Solamente gente que tenga recursos económicos
Puede Así pagarse talleres, cursos, talleres para desarrollar estas habilidades, esas actitudes. Totalmente. Pero el grueso de la población no tiene acceso. No, y cada vez menos, o sea, ese es el grave problema. Vamos al siguiente corte, si me lo permites. Bueno, creo que está bastante claro esto y nos está llegando ahorita, creo yo, una tarea a la sociedad y creo que algo tenemos que hacer, no podemos seguir con esa indiferencia y esa apatía. Y bueno, yo creo que vamos a hacer algo. Vamos al corte, regresando vamos a hablar. ¿Han oído la palabra resiliencia? Bueno, ¿qué es la resiliencia? Ahorita regresamos para platicar sobre ello. Estamos de regreso y pues seguimos aprendiendo cómo enfrentar los problemas con fortaleza y se hablaba sobre la resiliencia. Entonces, bueno, ¿qué es la resiliencia? Vamos a entrar sobre de ello, pero hay algunos cuestionamientos en los que uno dice, sí, podemos aprender y abordar los problemas, pero de alguna forma se necesita tener cierta aptitud, cierta idea o capacidad para enfrentarlos, ¿no? El cómo, pues sí hay muchas técnicas para poder analizar los problemas y buscar alternativas de solución hasta dar con la mejor. Pero si nunca lo abordamos por temor, etcétera, es porque no nos sentimos capaces. Y en este sentido, imagínense, ¿no? Cómo enfrentar y superar emocionalmente la muerte de un ser querido, o la pérdida de un trabajo, nuestro negocio, o cómo poder enfrentar situaciones difíciles sin que nos pegue y nos deprimamos y estemos tristes, o bien una ruptura sentimental o un divorcio. Bueno, pues ahí llegamos al punto que tú platicabas, y eso es cierto. Nos viene desde cuna, no estamos preparados, nunca nos han enseñado, desafortunadamente se repiten en las nuevas generaciones, la mayoría de los nuevos padres no lo están haciendo, y ahí sigue la bolita sin cambiar. Ahí creo que ahí es donde podemos entrar con toda tu comunidad y con el proyecto que tenemos nosotros para que volteen a ver esa situación, pero que se haga una realidad, llevarlo a la realidad, no nomás en un programa, no nomás de alguna manera platicarlo. Y de esta forma, entonces podríamos decir que la resiliencia es ¿qué? ¿Qué es la resiliencia? Mira, la resiliencia es una actitud y una habilidad para enfrentar las adversidades, superarlas y salir fortalecido. Esa es la resiliencia. ¿Se nace con ella o lo va uno, se tiene que aprender? La resiliencia, como muchas cosas de la conducta y del ser humano, pueden tener un ingrediente, un componente genético, pero principalmente psicosocial. Ok. ¿Sí? En ese sentido, la resiliencia puede ser que yo tenga condiciones favorables genéticamente para desarrollarla, pero lo que va a ser fundamental es desde cómo me traten desde que nací. Que era lo que venías diciendo. Padres, ¿sí? Ajá, ok. De hecho, ahorita, por ejemplo, fíjate, yo creo que para ninguno de nosotros es difícil comprender que nuestros niños y nuestros jóvenes están en riesgo en muchísimos problemas. Adicciones, embarazos tempranos. Hay muchos chicos a los que inclusive los grupos delincuenciales los levantan, se los llevan para reclutarlos, para entrenarlos como sicarios, ¿sí? Caray. Y uno diría, no, pues que se regresen. No, es que no se van a regresar porque esos grupos delincuenciales luego les dicen que si se van a matar a su familia. Exacto. Y entonces en ese sentido pues no se van a ir. Claro. O tenemos el caso, por ejemplo, de las chicas, ¿no? Hay un libro que les recomiendo mucho, muy interesante, que se llama Tierra de Padrotes. ¿Sí? Tierra de Padrotes. Es un estudio que hizo una antropóloga en el estado de Tlaxcala. El estado de Tlaxcala es reconocido como el estado productor número 1 de padrotes del país. Cierto. Y lo interesante de esa investigación que hizo esta antropóloga es la metodología que utiliza el padrote para llevarse a la chica y meterla luego a la trata sexual. ¿Sí? Okay. De hecho, te dan elementos. Escoge una chica joven, 11, 12 años, ingenua, pobre, que esté físicamente bien. Bien dotada, sí. Ok. El padrote va a abusar del verbo, de la seducción, la va a seducir, le va a dar regalos, flores, chocolate, luego un celular, y en poco tiempo, ¿sí?
pero sobre todo el verbo del padrote, claro, ¿no? ajá. Inclusive tan perverso el tipo que le va a pedir, ya una vez que se la involucró, le va a pedir que la lleve a conocer a sus papás y a su familia, ¿sí? Dale, pues. Ajá. Ya que lo conoce a los papás, a la familia, le promete que él la ama tanto que le va a construir la casa de sus sueños. Él, sin estudiar a Piaget o algunos teóricos del aprendizaje, utiliza las situaciones interactivas, porque, por ejemplo, la pone a fantasear. A ver, te voy a comprar tu casa, ¿cómo la quieres? ¿Cuántos cuartos? ¿Qué características quieres que tenga tu casa? Pues ¿Quieres que tenga jardines? Y la animada, chica, ¿sí? claro. Ok. Le dice, te quiero tanto que te voy a comprar tu carro. Es más, no un carro, una camioneta. ¿Cómo la quieres? ¿De qué color? ¿Con quemacocos? ¿Con sonido? La pone a fantasear. Ya. ¿Sí? No, pues la chica se involucrará con él. Claro. Claro que se va a involucrar. Hombre, pues sí. Acuérdate que era pobre, ingenua. Exacto, ¿no? así es. Luego un día llega el tipo y le dice, te traigo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que conseguí un trabajo genial, que me van a pagar muy bien y con eso ahora sí, en poco tiempo te va a comprar tu carro y tu casa. ¿Sí? No, pues la niña feliz. ¿verdad? Le dice, la mala es que ese trabajo no es aquí, es en otro lado. Y yo nomás de pensar que te voy a dejar, me muero de tristeza. Tú que eres el amor de mi vida, lo mejor que me ha sucedido en la vida, vente conmigo. Mira, yo después, ya que estemos en mejores condiciones, vengo con tus papás, pido tu mano, nos casamos, hacemos una gran fiesta. Otra vez la fantasía. ¿Ah? Ok. ¿La chica se va o no se va? No, se va. Se va. Claro. Ya cuando se va a otro lugar donde no conoce a nadie, no tiene redes de apoyo, ¿sí? La va a tratar a lo mejor las primeras horas o el primer día muy bien, como su reina, ¿no? Como una luna de miel. Pero luego va a llegar el tipo y le va a decir, con cara pesadumbrada, le va a decir, fíjate que me vengo a despedir de ti, siento que me estoy muriendo, porque lo que no te había dicho es que yo le debía dinero a unos tipos muy malos y me localizaron. Y me dijeron que si no les pago, me van a matar. Y como yo no sé si me maten, quiero decirte que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, que te amo. La chica, ¿cómo se pone? Angustiada. Claro. ¿Sí? Ok. Pero ¿sabes qué? Déjame ir a buscar un amigo para ver si me presta dinero para pagarles a estos tipos. ¿Sí? Y se va, la chica angustiada, ¿no? Regresa. Pues mi amigo me va a prestar dinero para pagarles, pero me puso una condición, que te acuestes con él. Y ahí empieza. Puede ser que la chica acepte una vez o dos veces, o puede ser que no acepte desde la primera vez. Y si no acepta, o a la segunda o la tercera que ya no acepte, entonces la golpea, la insulta y le dice que si se va, la va a matar. Y que no importa si se va, porque él ya sabe dónde viven sus papás, sus hijos y sus hermanos. La amenaza. Por eso era la idea de conocer a la familia, ¿no? Exacto. ¿Ok? Entonces, la chica no se va a ir. Y entonces ya no va a ser una vez, sino la va a dedicar a la trata sexual. ¿Sí? Ahí vaya. En el fondo, entre otros factores, ¿qué influyó? La falta de criticidad de nuestra chica. ¿Sí? Por supuesto. Que entonces, su inmadurez. Esa seducción, en esa ingenuidad de la niña, ¿sí? Donde los padres no aprendimos que a pesar de vivir en una situación, en una sociedad muy riesgosa, están los fraudes, están los secuestros express, tantas cosas, no preparamos ni a nuestro chico, ni a nuestros jóvenes, ni los adultos a veces, para desarrollar la criticidad. Cierto. Hoy es fundamental preparar a la gente para que sea crítico. ¿Sí? Exacto. Entonces, la criticidad no es tampoco una cuestión que ya traiga el sujeto. ¿Sí? La criticidad también tiene que ir de la mano de una serie de elementos. Por ejemplo, uno básico que es la autoestima. ¿Sí? Sí. La resiliencia es básico. Para ser resiliente tienes que tener la autoestima. Por eso, por ejemplo, hoy yo no estoy de acuerdo con lo que muchos sujetos o personas
le llaman a los chicos y a los niños y a los adolescentes, les llaman la generación de cristal, ¿sí? Es que no aguantan nada, ¿sí? Ajá. Aquí la pregunta, ahora, si cierto. de veras no aguantaran nada, ok, ¿quién no los preparó para ser personas resilientes? Ahí está, el origen es otro, claro. Entonces, si los padres o los adultos se están diciendo que los jóvenes son muy frágiles, ¿quién los iba a apoyar para desarrollar hijos fuertes, hijos resilientes, personas que ante los problemas salieran adelante? Así es. ¿Sí me doy a entender? Sí, no, por supuesto. Eso es todo un entrenamiento. Claro. Y eso lo tenemos, eso lamentablemente en nuestra sociedad está abandonado, a pesar de que hay tanta investigación científica para fortalecer eso y no se trabaja. Y luego también, lamentablemente, el gobierno federal, que a mí me parece que peca de irresponsable, le ha encargado la responsabilidad de las habilidades socioemocionales a los maestros. Aquí en Jalisco, por ejemplo, hubo un estudio donde el 60% de los maestros de educación básica estaban con el síndrome del burnout, el síndrome del quemado. Ay, y si todavía le pones más trabajo a que desarrollen las habilidades socioemocionales, que no es su tema, no estuvieron preparados para ello, y ahora le están pidiendo que hagan prevención de las adicciones cuando los maestros no están preparados para ello. Claro. Esa es una prevención de a mentiritas, ineficaz, y que inclusive ni siquiera está bien planteado, porque ni siquiera tienen mecanismos de medición para ver el impacto que tuvo esas acciones y si fueron eficaces o no. Es totalmente intrascendente. Entonces, y si en eso andamos muy mal, en las cuestiones de promoción, de la fortalecer al sujeto, ¿sí? Peor. Claro. Hay cosas tan fundamentales como las cuestiones del amor y la sexualidad, que la gente las estamos viviendo de una manera primitiva, porque no tenemos acceso a la información científica. No, y además se va coartando esa libertad e inclusive pasan generaciones y la doble moral, por ejemplo, en el sentido de que se transmite de que es algo sucio, ay no, yo en eso no pienso, yo nada, cuando en realidad tras bambalinas es un relajo, ¿no? Entonces, sí hay muchísima hipocresía, yo le llamaría, ¿no?, aquí en este sentido, y entonces el punto que se tendría que empezar a abordar sería los padres y los maestros, ¿no? Esto me llevó hasta ahorita. Bueno, vamos al corte, regresamos en un momentito más. Y bueno, vamos a cerrar el programa viendo cómo vamos a enfrentar los problemas, pero con fortaleza y resiliencia, que es tal cual el tema. Bien, no, pues estamos de regreso, pues estamos aquí platicando. Creemos que va a ser muy importante que le pongamos acción a esto y que empecemos a dar pasos. Yo creo que para poder empezar a modificar una sociedad resiliente, una sociedad que enfrenta los problemas, una sociedad que está conformada por padres y maestros que en determinado momento realmente están formando y preparando a los pequeños, nos puede llevar a tener generaciones donde realmente tengamos digamos, esas generaciones, pero con otra mentalidad, que sean mucho más fortalecidos, más emprendedores, en fin, y obviamente que estén prestos para poder solucionar cualquier tipo de problema que se les vaya enfrentando. Y al mismo tiempo, pues padres que maduren y que puedan también ser un apoyo e impulso a los hijos, y no castrarlos, la frustración, bocabajearlos, golpearlos, en fin. Entonces creo que hay un punto importante. Pepe, hay una pregunta del público, si me permites. Armando Reyes nos pregunta, dice, ¿qué es la procrastinación y qué recomendaría a una persona que padece ese hábito? ¿Es posible manejarla con medicación? ¿Es recomendable utilizar medicamentos? No, la procrastinación no ocupa medicamento. Primero, la procrastinación es la actitud de estar posponiendo las cosas que tengo que hacer. Okay. Y la voy posponiendo, y después me quejo de que no lo he hecho, pero lo voy posponiendo, ¿no? Eso implica el no enfrentarme a esa situación. Okay. Lo cierto es, hay situaciones que le generan más angustia a unas personas que a otros. Cuando ya una situación de la vida cotidiana me está generando tal nivel de angustia, entonces a lo mejor ya no lo voy a poder solo.
Ahí es cuando ya ocupo la ayuda de un profesional de la salud mental, para que en un trabajo conjunto fortalezcamos al sujeto para que aprenda a enfrentarse a esas situaciones que ha ido posponiendo, claro. y ahora no nomás las enfrente, sino las enfrente en mejores condiciones. Podría ser como una mezcla entre falta de resiliencia o miedo a enfrentar las cosas, que una respuesta sea irlo postergando una y otra vez. Sería una forma también de evasión, de tener, o miedo de decir, lo voy dejando, pero que pueda llegar a una costumbre que lo hace sentir, entre comillas, cómodo, y que en determinado momento no quiera abordar algo. ¿Hasta dónde puede ser que no sea resiliente y hasta dónde que sea una... Bueno, yo no lo relacionaría con la resiliencia. Okay. Más bien, depende del sujeto, Depende claro. del sujeto. Hay personas que el enfrentar una tarea que tienen que desarrollar, la van posponiendo. Por ejemplo, se da mucho en la escuela, ¿no? Que les dejan un trabajo, sí, claro, que tienen que desarrollar, y lo van posponiendo, y ya 15 para las 12, pues lo empiezan a hacer, ya lo van a hacer mal hecho, claro. Lo van a lo mejor lo van a entregar tardíamente, o hay quien de plano ya no lo entregó, ¿no? Exacto. Hay personas que más bien su fragilidad emocional le va a hacer que el sujeto piense que él no es capaz de hacer enfrentar esa situación. Más bien. Es de inseguridad. Okay. Y en ese sentido, me parece que ahí tenemos que entrenar al sujeto para que desarrolle su autoestima, reconociendo que lo que produzca una persona, comparado con lo de otra persona, es muy respetable. O sea, hay personas que por sus mismas condiciones te pueden generar productos más innovadores, más avanzados que otros. Y también hay que entender que en la vida no... Por ejemplo, cualquier padre quiere que sus hijos sean profesionistas. Sí. En cambio, si le dijéramos, oye, ¿y si tu hijo fuera técnico electrodoméstico? No, pues yo quisiera que fuera arquitecto, abogado, una cosa así. Pero ahí estamos perdiendo la perspectiva de qué es lo que le interesa al sujeto. Exacto. en qué se va a realizar la persona, ¿no? Sí. Porque de nada va a servir que yo escoja un oficio o una actividad laboral que no me satisface, inclusive aunque sea exitoso. Cierto. ¿No? Eso no quiere decir que una persona gane muy bien, pero sea feliz. Esa es la cosa, usted frustrado de por vida, ¿no? Como también inclusive, mira, ahí hay otro en esto de la procrastinación, hay un aspecto que también es muy importante, que tiene que ver hasta con el proyecto de vida, ¿no? En esto del proyecto de vida, lamentablemente, en este momento que estamos viviendo, y ya desde hace rato, lamentablemente las personas a lo que le damos más valor es al dinero y al prestigio social. Sí, a lo material. Exactamente, ¿no? Y en ese sentido yo les diría, ok, ¿tú me aseguras que una persona rica necesariamente es feliz? ¿Todos los ricos son necesariamente felices? No. ¿Y todos los pobres son necesariamente infelices? Tampoco. No, ¿verdad? E inclusive la cuestión del trabajo, para poder ser exitoso, ha llegado a tales extremos, por ejemplo, en países como Japón. En Japón, fíjate, los diputados japoneses metieron una iniciativa de ley para obligar al ciudadano japonés a que tomara cuando menos el 50% de sus vacaciones para descansar. Porque estaba tan metido en el trabajo, ¿sí?, que desarrolló el karoshi. El karoshi es muerte prematura por agotamiento. Wow. ¿Sí? Okay. Imagínate llegar al extremo de que me tengan que obligar a descansar, porque estoy viendo que muchas personas están muriendo antes de tiempo. Híjole, sí, no, pues, qué curioso, ¿no? Al revés. No, hombre, bueno, los japoneses siempre han sido un ejemplo para la cuestión ahí de... No más que ahí en ese caso, trabajo. O sea, sí, es que los japoneses, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues quedó destruida la economía y el país entero. Y entonces se dedicaron a trabajar, pero en una situación tan irreflexiva que le dieron todo el peso al dinero,
se convirtieron, ¿te acuerdas de lo que le llamaban los tigres del asiático? Los tigres ¿cómo no? asiáticos. Ajá. Porque eran muy agresivos en la cuestión comercial, Sí, industrial. ajá. Lo que le vendían a los norteamericanos era muchísimo, Sí, cómo no. y ellos no le compraban casi nada a los norteamericanos, ¿no? Exacto. Por eso creció su economía, pero pagaron la factura. Japón, con este problema del karoshi, pero también los niños estuvieron expuestos a esas exigencias, que Japón es uno de los líderes mundiales en suicidio infantil. Ay, híjole, ahí está la otra también. Por las el reverso de la exigencias. medalla. Sí, o sea, yo lo que aquí yo siempre he pensado que debe haber un equilibrio en todo, Claro. en todo, ¿no? Y aquí esta situación también, y volviendo un poco con el tema de los problemas, siento que en ese sentido el equilibrio debe ser, si no se tiene ese talento o esa visión, pues sí trabajar sobre lo que es la resiliencia para poder sentirse capaz de analizar y capaz de hacer una lista de alternativas de solución y seleccionar la que mejor o en ese momento creemos que pueda funcionar y darle solución al problema con mayor convencimiento, con mayor un arco de referencia adecuado. Y de cierta manera aquí estaría nada más el punto de, ya para cerrar el programa, ¿tú qué recomendarías ya como un mensaje para que alguien en este momento dé el primer paso? Es decir, yo quiero ser resiliente, ¿qué debo hacer? Bueno, si en este momento estamos hablando de un joven, de un adulto, puede desarrollar la resiliencia, todavía está en condiciones de desarrollarlo, Okay. Y para eso pues ocuparía meterse a cursos, talleres, para desarrollar la resiliencia. Es como si tú dices, yo quiero fortalecer mis brazos, pues te vas al gimnasio y, claro, te ponen a hacer ciertos ejercicios para que se fortalezcan tus brazos, ¿no? Así es. En ese caso, igual, tú vas con un psicólogo que esté abocado, no a la psicoterapia, porque esa es otra cosa, sino a la psicoeducación, Okay. para poder desarrollar la resiliencia o la autoestima o las habilidades sociales. Inclusive yo recomendaría partir desde el proyecto de vida, porque por ejemplo en el proyecto de vida yo no estoy diciendo que lo que vas a estudiar o lo que vas a trabajar no sea importante, sí es importante, Claro. El dinero es importante, pero para empezar, por ejemplo, en un proyecto de vida, ¿qué será lo más importante? ¿No? Pues la realización. No, la salud. Vaya, pues Sin sí. salud no hay nada. No, nada. Y cuando hablo de salud es física y mental. Totalmente. Si de tú acuerdo. estás jodido, por más proyectos que tengas de hacer una maestría, de poner un negocio, de salir exitoso ante los problemas, si no estás saludable, olvídate. Se acaba. Si Perfecto. tú tienes una pareja y no estás saludable, olvídate de la pareja. No, y es que es todo. La salud es para primero, empezar. ¿sí? Y también, desgraciadamente, no los cuidamos. Ajá. Por ejemplo, ¿cuántas horas debe dormir una persona? En promedio 6, 8. La pregunta está mal hecha y por tanto la respuesta está mal hecha. Porque la pregunta debe haber sido, ¿cuántas horas debe dormir una persona de acuerdo a su edad? Bueno, sí, cierto. ¿Sí me doy a entender? Sí, también. Un bebé varía. debe dormir 17 horas. Cierto. ¿Sí? Ajá. Conforme crecemos en la vida, va a dormir menos. Sí. ¿Sí? El adulto mayor, ya con 6:30, 7 horas que duerme está bien. ¿Sí? Ajá. Algunos, yo no. Entonces, en ese caso, el dormir, la alimentación, la hidratación, el ejercicio, el manejo del estrés, desarrollar mi autoestima, desarrollar mi resiliencia, tener claro mi proyecto de vida, tener habilidades para tener prácticas erótico-afectivas, amorosas, placenteras y seguras, entre otras cosas. Son Claro. cosas que tenemos que aprender Ujú. a desarrollarlas para vivir con calidad. Porque yo creo que de lo que se trata finalmente es de vivir en bienestar objetivo y subjetivo. ¿sí? Exacto, sí. Hoy inclusive hay formas hasta de trabajar para ser feliz. La felicidad era un tema de la filosofía, era un tema del arte, del cine, etc. Hoy la felicidad es un tema de la ciencia. El problema es que lamentablemente en este país no tenemos acceso, porque no hay programas para promover que las personas sean felices. Híjole, pues todo muchísimo por hacer. Hay muchísimo me que gustaría que pronto regresáramos con este tema que a mí se me hace básico ahorita y que empezáramos a desmenuzar otras áreas Claro. de las que hoy estuviste tocando. ¿Te parece bien? Con mucho gusto. Perfecto. Bueno, pues ya a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Esto va a continuar, se los prometemos. Vamos a darle más celeridad para más temas sobre ello. Y Pepe, pues si nos acompañas, perfecto. Con mucho gusto. Claro. Excelente. Ricardo Zúa, me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estamos al pendiente. Síganos en redes sociales.